Bien. Entonces terminó la guerra civil, el conflicto no terminó y ahora estamos llegando a lo que pasa en la actualidad. Pues les cuento que últimamente Rusia está está acercando 120,000 soldados con todas sus tropas a las fronteras de Ucrania. Y aquí podemos ver eso fue en abril, empezaron ya en abril del año pasado. Y poco a poco aumentaron el número de ejércitos, de unidades militares de todos. Mira, aquí hay dos fotos que tal vez para ustedes está muy difícil, pero porque hay que hacer un curso de interpretación de fotografías aéreas. Yo lo hice en el ejército y créanme que se puede ver que en octubre, el 1 de octubre de 2021, la cantidad de tropas y todo que había acá, ¿sí?, era mucho menor de 1 de febrero, apenas 3 meses después. Si vemos aquí la misma zona, esta con esta, aquí está medio vacío todavía. Y aquí está lleno de tropas, lleno de tanques, lleno de todo lo que ustedes quieren. Y no solamente eso, la intención. Aquí vemos otra foto, como era, por ejemplo, en septiembre y cómo está ahora cómo estaba en diciembre. Otra vez, vemos muchos lugares vacíos en estas zonas. En cambio, aquí ya están llenas de soldados, de tanques y todo. Pero no es solamente esto. Si ustedes ven que están movilizando, además de las tropas, además de los tanques, además de todo el equipo, unidades de logística, hospitales, unidades que abastecen con gasolina, con armamento. Cuando ven que toda esta logística también se está movilizando, uno puede sacar la única clara conclusión. Los rusos lo toman en serio. No es un show. Ellos se organizan para una invasión. Y eso sabíamos y todo el mundo sabía. Pero ahora vamos a ver que el mundo occidental es muy débil y no está unido. Bueno, entonces aquí podemos ver cómo Rusia se preparó para una invasión muy grande. Hay otra diapositiva importante que quiero mostrarles, y eso es muy importante para entender. El ejército ucraniano no es una contrapartida para el ejército ruso. No tiene nada que ver. Por ejemplo, Ucrania tiene en total 1.100.000 soldados. Rusia tiene 2.900.000. Ucrania tiene 98 aviones de caza. Rusia tiene 1.500. Yo creo que la conclusión ya la sacaron ustedes. Tanques, hablamos de tanques. Ucrania tiene 2.600 tanques, Rusia tiene 12.000, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Aquí vemos otra diapositiva. Rusia, hoy en día, tiene el ejército número 2 en el mundo después de Estados Unidos, según alguna fuente. Y Ucrania está aquí abajo, muy, muy lejos, el número 22. Entonces, está clarísimo que el ejército ucraniano no puede hacer nada solo, nada. No es contrincante del ejército ruso. Y eso lo saben todos. Entonces, vamos a seguir. Los rusos tienen un argumento muy importante y quisiera ahora narrar un poco la situación de punto de vista de Rusia.
porque hay que entender los dos lados. Y aquí vamos a hablar otra vez de una pequeña historia de lo que pasó durante la época de la desintegración de la Unión Soviética. Fíjense, aquí vemos a la Unión Soviética en 1991 en rojo y en azul, que es Turquía, los países aquí, Portugal, Inglaterra y todos los demás. Y acá al otro lado del océano tenemos a Estados Unidos, Canadá, etcétera. Entonces, eso es el tratado de la OTAN en azul, y eso es Rusia con sus repúblicas que todavía eran de ellos. Ahora, ¿qué sucedió al momento que se desintegró la Unión Soviética? Se formó un gran vacío, pueden verlo aquí, entre las fronteras de Rusia y los aliados de la NATO. Vemos aquí a España y toda Europa Occidental, Inglaterra, pero tenemos aquí un vacío de países que le dio a Rusia una especie de protección territorial muy grande, son miles de kilómetros, cuando sus enemigos de la OTAN estaban muy alejados de su frontera. Creo que está clarísimo, ¿no? Ahora, aquí hay que mencionar que todavía desde la época de 90 de Clinton, Clinton tenía la visión de agregar todos esos países que hemos mencionado ahora hacia el occidente, por los valores, otra vez, de libertad, de democracia, de igualdad, etcétera, 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 valores que Rusia está muy lejos. Y realmente Estados Unidos empezó a apoyar a todos esos países económicamente, políticamente, culturalmente, por todos lados, y logró logros muy importantes. ¿Qué vemos ahora? Espérate, ahí vamos a verlo acá. ¿Qué vemos ahora? Que la OTAN aumentó el número de países que se asociaron con ellos. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos un país de la OTAN que colinda con la frontera rusa, lo que no vimos anteriormente. Entonces, la OTAN se está acercando a las fronteras de Rusia, y Rusia lo ve como un peligro de existencia, porque dicen, si un misil sale de Inglaterra o de España o de lo que sea hacia Moscú, anteriormente con 1000 y pico de kilómetros de distancia, los rusos tuvieran unos minutos, 15, 20 minutos para protegerse. Pero si hoy día Estados Unidos pone misiles, y ya no hablo de misiles nucleares, en la frontera rusa, este misil llega a Moscú en 6 o 7 minutos. Y Rusia no tiene definitivamente mucho más difícil de protegerse. Pero Putin ve eso como una amenaza existencial. Ahora, ¿qué vemos aquí en verde? La famosa Ucrania. Imagínense si este país y ahora va a ser parte del azul, parte de OTAN, toda esta frontera con Rusia va a acercarse el poderío de la OTAN. Y a eso Putin no permita. Aquí podemos ver, fíjense, para resumir este punto, todos esos países que vemos acá en rojo eran países controlados por Rusia anteriormente. Eso era 1952. Fíjense, es un video que lo voy a correr. Fíjense cómo se acercan más y más países, otra vez, se acercan a la frontera rusa.
Eso es 52, 82, 90 y 99, 2004, 2009. ¿Se dan cuenta? Creo que el punto está muy claro, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, eso lo que ve Rusia como un peligro, y eso no va a permitir de ninguna manera. Es como se desmanteló el Pacto de Varsovia, ¿no? Y cómo Sí, avanzó la OTAN. exactamente. Si quieren, entramos en detalles, les cuento. En 1990, Polonia y Hungría y Checoslovaquia entraron a la OTAN, salieron del Pacto de Varsovia. ¿Y sabes cuál era el chiste que en esta época de la OTAN? Que los rifles de esos países que apuntaron hacia el occidente, hacia el oeste, cambiaron a 180 grados y empezaron a apuntar hacia el este. Entonces, esto era el chiste, que todos los rifles de Hungría, Polonia, Checoslovaquia cambiaron su dirección en 180 grados. Pero era la verdad, era la realidad. Y así sucesivamente, más y más países. Después era países como Estonia, Lituania, Eslovaquia, Eslovenia, etcétera, etcétera. Inclusive los países de los Balcanes, Rumanía y Bulgaria, también son parte de la OTAN. Entonces está muy claro que la OTAN está ganando o estaba ganando hasta ahora terreno y se acercaba a la frontera Rusia. Ahora, volvemos a lo que pasó. Rusia demandó algunas demandas absurdas y dijeron que todas las fuerzas de la OTAN tienen que sacar sus soldados de todos esos países, tienen que sacar todo el armamento y las municiones de estos países y volver a la historia de antes. En fin, muchas exigencias claro que el occidente no aceptó. El secretario de las Relaciones Exteriores, Blinken, rechazó estas demandas y Rusia se dio cuenta que esta vez el occidente está más unido, ya tiene más mala experiencia con lo que pasó en 2014 en la península de Crimea, etcétera, y esta vez tal vez va a estar más unido. Pero sí les cuento que siempre hay un grano negro de arroz en el arroz. ¿Quién era el único país que inclusive declaró claramente que no va a poner un solo soldado ayudándole a Ucrania? Los otros países lo hicieron. Alemania. Alemania desde el principio declaró que no va a hacer nada contra Rusia, etcétera, etcétera. Pero también podemos entender por qué. Rusia, durante los últimos años, para evitar el paso de gas o de 80% de gas a Europa vía Ucrania, ya instalaron dos enormes y grandes gasoductos bajo el mar Báltico. Aquí lo vemos, se llama Nord Stream, directamente hacia Alemania, a Greifswald. Entonces, primero pusieron uno, el 2019 empezó a funcionar y hay mucho gas que llega a Alemania y de ahí se sale a Europa. Para Alemania es un excelente negocio. Y ahora terminaron ya el segundo gasoducto que se llama Nord Stream 2, que también llega directamente a Alemania, evitando a Ucrania. Quiere decir, Rusia también tomó cartas en el asunto y empezó a bajar la dependencia de ellos de Ucrania. Entonces, Alemania dijo que no va a hacer nada. Biden, Estados Unidos, presionó a Alemania en una forma increíble y lo único que van a hacer Alemania cedieron
¿Sabes qué es lo que van a dar a Estados Unidos y el Occidente? Según el contrato, gas ruso hasta julio de este año. Quiere decir, estamos en febrero, en 4 meses más. Eso es todo lo que hizo Alemania. Bueno, voy a comprar el gas ruso en 4 meses, mientras arréglense ustedes.